A veces el alma se expresa a través de la rabia y rabia es lo que llevo sintiendo meses por no permitirme hacer esto. Más que meses, llevo alrededor de 5 años posponiendo este momento. He grabado muchos vídeos anteriormente en muchos lugares del mundo, he intentado empezar y siempre pasaba algo que en realidad era yo misma la que decía, va, ¿para qué? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie o no soy suficiente y me pisaba constantemente a mí misma para no seguir expandiéndome, para no compartir lo que llevo años queriendo compartir. Mi nombre es Carmen, soy de Madrid, vivo en la naturaleza, vivo en un lugar rodeado de agua y vengo a contarte mis experiencias de muchos años de superación, de depresión, trauma y los últimos 2 años y medio un despertar espiritual que ha arrasado mi vida entera y que ahora mismo siento que puedo compartir un poquito de mi aprendizaje durante este proceso. Además, bueno, vengo del mundo de las artes, vengo del mundo del yoga, de la meditación, de la filosofía y muchas otras cosas más que durante estos 2 años y medio especialmente, pues he profundizado mucho a raíz del despertar espiritual y ahora que siento que ya estoy otra vez de vuelta, digamos, integrando lo espiritual con lo terrenal, siento que puedo aportar información valiosa si tú estás en un proceso de noche oscura del alma o si estás en un proceso en el que intuyes que puedes estar en un despertar o si simplemente necesitas un espacio digital que sea espiritual, pero que también sea súper normal y súper cotidiano y súper imperfecto, porque esos 5 años en los que yo estaba trazando esto es porque tengo un nivel de exigencia tan fuerte conmigo misma y una perfección absurda, porque luego no hago las cosas tampoco bien, porque abandono. Hablaremos de estos patrones y de estas cosas que tanto, tanto, tanto nos atrasan y tanto nos generan esa rabia y esa frustración. Pero hoy, antes de empezar este vídeo, que ya lo he intentado 2 veces, he salido un momento afuera, me he puesto a escribir y me he dado cuenta de que en muchas ocasiones el alma se expresa también a través de la rabia. A veces pensamos que el mensaje del alma viene de una canalización preciosa, de una meditación en el que has conectado un montón con el amor, o de una intuición, o a través de una persona, pero es que muchas veces es la emoción fuerte, como la rabia, el enfado, la tristeza, donde ahí está el mensaje. Y lo último que he escrito es, ya, hazlo. Y aquí estoy. Yo crecí en una familia bastante disfuncional, una familia con muchísimo dinero, pero muchísima falta de amor, muchísima falta de cualquier tipo de valor familiar, más allá de, en aquella época, pues el organizar fiestas y comidas familiares donde todos se emborrachaban un montón y entonces ahí había algo de felicidad. Pero el caso es que mi padre tenía muchísimo dinero y bueno, pues eso no solo le corrompió a él, sino que corrompió a mucha gente a su alrededor, que se aprovechó mucho de él. Hoy, hoy entiendo muchas cosas y he conseguido perdonar y tengo una relación con mi padre tremenda, que ya no está, se fue hace 15 años. Pero bueno, cuando él se corrompió por esto, empezó a tratar mal a mi madre, a nosotras, a mi hermana y a mí jamás, pero se convirtió en una vida bastante horrible en el que yo he visto mucho maltrato físico y psicológico y esto derivó en un abandono también total, y nosotras 3 nos tuvimos que ir de repente a Madrid a vivir. Nosotras no vivíamos en el centro de Madrid, vivíamos en la sierra y tuvimos que estar alrededor de 7 u 8 años en una habitación en casa de mis abuelos, porque mi madre obviamente no encontró las fuerzas para levantarse. Esto hizo que yo tuviera una infancia bastante peculiar, porque yo pasé de ser libre en el campo a estar encerrada en una habitación con mi madre y con mi hermana en el centro de la ciudad de Madrid. No podía ir a las fiestas de mi colegio, no podía quedar con mis amigas del colegio. Entonces me quedaba todas las tardes o viendo los dibujos o escribiendo o dibujando o creando cosas, que aunque luego nunca he tenido talento artístico real porque nunca estudié técnica, siempre he desarrollado pues ese mundo interno, ese imaginario de estar conmigo misma, de estar con mi abuela. Para mí,
A día de hoy entiendo que no fue una infancia tampoco tan desastrosa, aunque sí que estuvo muy marcada por los juicios, por cuando después mi padre muere, pues el robo de nuestra herencia, entonces sí que pues muchas heridas con respecto al dinero, con respecto a la traición, la humillación por parte de tus propios familiares, por parte del Estado que no nos defendió cuando éramos menores. Entonces, bueno, es un poco un culebrón bastante fuerte que a mí me llenó de muchos traumas y que luego posteriormente, cuando ya crecí, tuve ya una adolescencia y una juventud, tuve que hacerme cargo de muchas cosas de mi casa porque tanto mi madre como mi hermana pues entraban constantemente en depresiones muy fuertes. Mi madre estuvo varios años en la cama porque, claro, no podía enfrentarse a un Goliat como gente que puede pagar esos abogados para quitarnos esa herencia. Em, y mi hermana tuvo hijos muy pronto, entonces también estaba siempre en la calle y muchas veces me veía yo cuidando del niño con 17 años, yendo a trabajar a la vez que al instituto para pagar facturas de la casa. Y este patrón se repitió durante muchos años. A mí nadie me puso una pistola para hacer esto, pero de alguna manera, intuitivamente, cogí el rol de padre. Y eso fue durante muchos años, lo cual destrozó también todos mis 20. Me pasé mis 20 sin saber quién era, quién soy. Gracias a la vida fui a la universidad y ahí se me abrió un mundo bastante fuerte. Pude hacer un Erasmus, pude hacer otro Erasmus porque me daban becas, porque siempre fui buena estudiante, a pesar de que por también mi tendencia a la depresión con toda esta historia, pues nunca jamás creí en mí, porque yo crecí sola. Y a día de hoy, con 33 años, todavía, y eso que también he pasado el despertar, que ahora os contaré qué es lo que se aprende sobre todo, pero realmente yo cargo con una máscara muy fuerte, que es la máscara del no sentirme merecedora de nada, patrones de pensamiento muy limitantes, muy escasos, una autoestima bastante baja, encima tengo una sensibilidad muy alta, soy muy artística en mi mundo interno, aunque me cuesta materializar, pero esto es como un mejunje, un combo de características que se suman a esas vivencias y que me hacen pues ser una persona que lidia cada día con pues levantarme de la cama, con mucha frustración de querer hacer, imaginar vidas, imaginar, no siempre me suele pasar con el mundo artístico. Soy una artista muy frustrada porque no consigo encontrar mi lenguaje. Siempre fue la música, pero tampoco la pude estudiar. Ahora llevo 2 años estudiando. Entonces, bueno, siento que ahora en mis 30 estoy viviendo mis 20, ¿no? Estoy permitiéndome explorar lo que en mis 20 no pude. Estoy tratando de encontrarme. A veces por presión social siento que ya es tarde, que qué estoy haciendo, que tengo ganas de ser madre, que ya voy tarde. Pero bueno, precisamente gracias a las enseñanzas del despertar y de la filosofía del yoga que estudio y que practico, pues trato de eliminar todas esas creencias y simplemente conectar con el ahora y tratar de estar en paz y de que todo eso que imaginamos que podemos vivir es real, aunque en esta vida no lo podamos materializar, pero es real y es posible. Hay que tener paciencia y hay que actuar sin pensar. Hay que actuar sin pensar. Y aquí estoy. Bueno, este despertar me llega hace 2 años y medio tras una de mis últimas depresiones en las que toqué fondo por completo tras una ruptura. Y yo tenía la sensación física desde el cuerpo de que verdaderamente o hacía algo o no iba a vivir por mucho más tiempo. Entonces yo llevaba ya tiempo con un llamado de viajar a India. Yo siempre que he podido he viajado porque, bueno, pues ese también es otra de las características de personas que vivimos traumas y que somos sensibles, ¿no? Tendemos a llevar una vida muy nómada, huir, bueno, estar en soledad, en solitud. Y entonces yo llevaba tiempo queriendo viajar a India y fue el momento, fue como, ya está, llegó el momento. Yo normalmente trabajo de temporadas, de momento es lo que me mantiene la posibilidad de viajar en invierno, viajar 6 meses al año. Y, y bueno, me compré el billete y me fui. Y pues sí, el típico viaje en el que te vas a encontrar, pero yo encontré mucho más de lo que jamás me podía imaginar. No fue el típico viaje, tampoco fue bonito del todo, o sea, fue duro, lloré mucho, pero cuando fui a hacer la formación de yoga en Rishikesh, ahí fue el despertar.
con las primeras clases de filosofía, yo, para mí todo lo que escuchaba era absolutamente lo que llevaba desde muy pequeña pensando, actuando, porque yo hablaba con los animales, hablaba con las hormigas, sentía como empatía por todo el mundo, por la humanidad, sentía como muchas veces mucho amor incondicional hacia todo. Ya había tenido despertares antes, pero no me había dado cuenta, la vida me volvió a atravesar. Y, y bueno, tuve un primer despertar con 5 años, en el que íbamos todavía, cuando vivíamos en la finca, en el campo, en el coche, volviendo del cole. Y recuerdo mirar por la ventana, que a mí me encanta siempre que viajo mirar por la ventana, y ¡pah! Tuve una sensación súper fuerte en el pecho y decir de repente como, ¿quién soy? ¿No? No sé cómo explicarlo, una sensación de respuesta física, de saber que soy. Tenía sueños, sueños que luego de repente sucedían. Y entonces, bueno, luego con toda la historia de trauma, etcétera, pues ya no pude escuchar ¿no? Esas sensaciones, esas canalizaciones o esa sensibilidad que tenía de manera innata, esas capacidades, pero siempre he sabido leer muy bien a las personas, siempre he sabido dar mucha ternura y mucho amor de manera natural. Pero cuando yo entro en mis depresiones empiezo a tener mucha ira, mucho enfado y especialmente después del despertar, cuando viene la noche oscura del alma, que ese es el proceso más duro en el que cualquier ser humano puede estar. Y solo si has tenido un despertar sabes lo que es una noche oscura del alma, porque hoy en día se habla mucho de esto. La noche oscura como si fuera una depresión, no es una depresión, es el momento exacto en el que una mariposa rompe la crisálida, pero sostenida en el tiempo. Entonces es muy doloroso porque estás en un momento de transformación radical, alquimia. O sea, pasas de estado líquido a estado gaseoso. Y eso duele, pasas por unas fases muy duras porque de repente ya no sabes quién eres, todo lo que conocías antes se derrumba, todas las creencias que tú tenías sobre ti se derrumban. Por una parte, al principio conoces lo que es el ser, conoces que eres el todo, hay como un éxtasis durante mucho tiempo de amor incondicional hacia todo, pero a la vez empiezas a darte cuenta de tus patrones, de los patrones del otro, entonces de repente pues hay como una psicosis durante un tiempo. Hay un ego después que te crees que lo sabes todo porque has accedido a información muy sutil de ti, de la vida, de los demás. Probablemente se despiertan a todo el mundo, a mí también, se despiertan pues esos siddhis que se llaman en yoga, esas altas capacidades de canalización, de escucha, y bueno, pues requiere de un tiempo largo de entender, ¿no? Que en mi caso me pasó que durante mucho tiempo pensé que yo no estaba viviendo, que todo era irreal, que todo era mentira, ¿no? Entonces por eso es un poco psicótico. Pero después llega un momento en el que la vida sí o sí te pone delante los buenos aprendizajes para que bajes a la tierra. En mi caso fue a través de una enfermedad el año pasado y una enfermedad que me mantuvo muy agotada y bueno, que todavía ahora me estoy recuperando. Secuelas, he tenido muchas secuelas y, y bueno, pues aquí estoy. Aquí estoy para compartir, bueno, yo estudié también arte terapia, me dediqué a ello. Bueno, después a raíz del despertar también he estudiado otros másters, he estudiado otras formaciones, mucho en meditación, terapia energética. Y bueno, pues claro, me resulta complejo poder emprender desde Instagram porque Instagram es una red social que te obliga a ennicharte demasiado y sin embargo YouTube me da paz, me da una libertad de poder pues hablar más largo, poder expresar mejor sabidurías, enseñanzas, prácticas, tips, desde lo artístico hasta el yoga, la meditación, lo somático, la energía, para simplemente pues tener una vida un poco en presencia, conectada un poco con lo sutil, pero aquí y bueno, pues que podamos juntas construir un espacio en el que, sin alejarnos de la realidad, vivir una vida diariamente lo más plena con la oscuridad y con la luz, sin negar nada, tratando de derribar patrones de ignorancia, patrones de confusión y tratando de conectar con lo artístico, con lo poético, con el cuerpo.
Y bueno, que todo el ruido externo que hay hoy en día, que es muchísimo, tratemos de evolucionar, de entender qué nos viene a enseñar y si tenemos que actuar para el bien común, pues que sea desde un lugar en el que tú, primero, estés bien contigo mismo. Bienvenidos y bienvenidas a este canal. Estoy muy feliz de permitirme por fin compartirme con vosotros, conmigo y con lo que venga, lo que sea, me da igual, pero que vengan. Venir, solo pueden venir actuando.